Cuando lo tengan pueden decir un amén. Primera carta a los Corintios, amén. Capítulo 2, verso 16. Amén. 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 La palabra del Señor es muy clara y específica. Y el texto sagrado, inspirado por Dios mediante su Santo Espíritu a hombres mortales como nosotros, dice lo siguiente: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo volveré a leer. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oramos. Padre, muchas gracias por el día de hoy y por este momento que podemos adorarte y bendecirte a ti, Rey del cielo y de la tierra, Creador de todo cuanto existe. Tú que habitas en los cielos y con tu poder creaste todo esto, Señor. Para ti que el cielo es tu trono y la tierra simplemente es el estrado de tus pies, que conoce los pensamientos y lo más profundo del ser humano. Tú que enviaste a tu santo Hijo Jesús para rescate nuestro. Perdónanos y ten piedad de todos nosotros. Y hablamos en este día, Señor, por medio de tus sagradas escrituras, por lo cual te pedimos que tu palabra pueda atesorarse en nuestros corazones, ser grabada en ellos y en nuestras mentes para poderlas cumplir y llevarlas a la práctica en nuestra vida diaria. Te pido, Señor, una doble porción de tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, todos nosotros, todos, hemos tenido dificultades bastante difíciles. Algunos han tenido, quizá en el parto de sus hijos, han sufrido. Otros que han perdido un ser querido también han sufrido. Y otras personas que han tenido quizá un desamor, una traición, un engaño, alguien que de quien menos esperaban les mintió. Por otro lado, la persona que hace el daño se complace en hacerlo. Pero nosotros que llevamos el daño somos los que sufrimos las consecuencias, porque cuando uno es sincero hacia una persona, uno espera de todo corazón que la otra persona sea sincera, y muchas veces es lo que menos nosotros recibimos, la sinceridad de las personas. Llámese esto, hermanos, dentro del ámbito familiar, porque yo estoy seguro que muchas personas dentro de la familia también han tenido problemas. Quizá usted ha tenido un matrimonio bastante difícil, bastante problemático. O quizá usted se enamoró siendo joven y tuvo una relación donde lo único que habían era problemas. Estas son cosas de la vida, son normales. El daño que hay entre el ser humano es que cuando los problemas de la vida llegan, se refugian en las drogas, se refugian en el alcohol, se refugian en la ansiedad, en la depresión, se entristecen de una manera que no quieren ver a nadie. Y cuando encuentran a una persona seria, honesta y sincera, simplemente no la quieren cerca porque piensan que les van a volver a hacer lo mismo que ya les hicieron. A veces no queremos a nuestros hijos cerca de ciertas personas porque tiene cierto parecido a alguien a quien no le tenemos confianza. A veces tratamos la manera de evadir los problemas familiares, pero siempre llegan porque pasan cosas en nuestros hogares que pasaron en el pasado y parece como si todo nos dice va a volver a suceder. Ten cuidado. Y nosotros creamos una autodefensa dentro de nosotros mismos, y esta autodefensa que a veces generamos, no nos damos cuenta que nos está haciendo daño a nosotros y le está haciendo daño a las personas que están a nuestro lado, y peor aún, dañan a las personas que con un corazón honesto se acercan a nosotros como cristianos, hermanos.
Como cristianos nosotros debemos de aprender a perdonar. Creo que eso usted lo sabe muy bien. Y cuando nosotros perdonamos debemos de aprender a dejar todo atrás. Y eso lo sabe usted muy bien. Que cuando perdonamos lo hacemos de todo corazón y tenemos la certeza y la seguridad de que Dios ha perdonado a esa persona si se ha arrepentido y nosotros también le hemos perdonado y debemos de seguir con nuestras vidas hacia adelante y recordando, hermanos, que cualquiera sea la situación que el ser humano vive como cristianos, nosotros como cristianos, tenemos la paz que Dios ha dejado en Cristo Jesús. Según el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 27, Jesús le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y luego él añade, yo no os la doy como el mundo la da. La paz que Jesús da a la humanidad está por encima de lo que la mente humana puede llegar a entender. Entonces, si nosotros como cristianos hemos recibido la paz que Dios da en Cristo Jesús, debemos de glorificarle a Él, darle honor, darle gloria, porque ya no somos la misma persona que éramos antes, que vivíamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Ahora, cuando usted y yo, como cristianos, nos damos cuenta que no tenemos esa paz que Dios ha dado en Cristo Jesús, es que hay un problema. Y si no tenemos esa paz, tenemos un problema. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es buscar una solución. Pero a veces, hermanos, para buscarle solución a esos problemas, tenemos que indagar en cosas que no queremos. Tenemos que, como se dice, levantar cosas que queremos dejar en el pasado, en el olvido. Pero cuando hay algo de su pasado que no le permite al ser humano tener paz y tener tranquilidad, por fuerza tiene que enfrentarlo. Tiene que sacarlo de donde está el problema, analizar qué es lo que está pasando y reconocer que aún hay rencor, que aún hay odio en su corazón y necesita perdonar lo que tenga que perdonar, necesita olvidar lo que tenga que olvidar y decirle a Dios, permíteme que yo pueda ser un instrumento donde tu paz pueda descansar, donde tu paz pueda habitar. Entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento puede llegar a nosotros. El tema de hoy es, ¿qué haría Jesús si Él estuviera en mi lugar? Piense por un momento usted, hermano, las cosas que ha tenido que vivir en el mundo, las cosas que ha tenido que enfrentar, por las cosas que ha sufrido, por las cosas que ha llorado, por las cosas que se ha enojado, quizá por su cónyuge, quizá por sus hijos, quizá por el hermano o la hermana, quizá porque alguien dijo algo de usted. ¿Por qué tuvo usted que pasar por ciertas cosas en su vida y cómo ha reaccionado a estas cosas? ¿Qué usted ha hecho? ¿Cómo ha usted mostrado que usted es un creyente, discípulo de Cristo? Según Mateo capítulo 11, verso 29, Jesús le dice a sus discípulos, aprendan de mí, que soy manso, usted se lo sabe, ¿verdad? Y humilde de corazón. Nuestro modelo a seguir, el ejemplo perfecto, es Cristo Jesús. Y como Él es nuestro modelo a seguir, debemos de siempre preguntarnos nosotros, ¿qué haría Jesús si Él estuviera en mi lugar? ¿Cómo Él reaccionaría ante esto que me está pasando? ¿Y cómo Él reaccionaría ante estas cosas que yo no entiendo? ¿Qué haría Jesús? Ahora, nosotros podemos reaccionar. Quizá vamos a hablar cosas que no tenemos que hablar. O como los jóvenes a veces dicen, esta mujer me ha traicionado y me refugiaré en la música romántica. Y se refugian en la música romántica. Empiezan a escuchar la música romántica y siente que eso les saca ciertas cosas de su corazón, cierto odio, cierta tristeza, cierta ansiedad. Y sienten ellos alivio porque el ser humano es un ser emotivo. Nosotros los seres humanos
somos seres llenos de emociones. Las emociones muchas veces nos controlan. Algunas veces han habido matrimonios, hermanos, donde los problemas los han sabido resolver diciendo, le pagaré con la misma piedra que me ha pagado. Y así se desahoga de los problemas que esa persona está teniendo. Por otro lado, hermanos, el machismo en ciertos hogares le lleva a insultar y degradar a su esposa de una manera en donde no pueden tener la paz y la tranquilidad que Dios ha dado, porque el machismo es exagerado y creen de que el respeto se debe de ganar por la fuerza. Hay hijos, hay hijas que sienten incluso rencor contra sus padres por el abandono que les hicieron. No saben cómo dirigirse a sus padres, no saben cómo hablar con ellos, porque hay cosas en la vida que les marcaron y que no saben cómo trabajar con eso. Pero la pregunta, hermanos, a cualquiera sea la situación que nosotros vivimos, la pregunta es, ¿qué haría Jesús si Él estuviera hoy en mi lugar? ¿Cómo Él reaccionaría? ¿Cómo ha reaccionado usted ante ciertas cosas en su vida, hermanos? ¿Será que sería la manera en que Jesús reaccionaría? ¿O será que a usted se le ha pasado la mano y no ha vivido de acuerdo al mandamiento santo? Amar a los que os aborrecen. Oren por los que os persiguen. ¿Cómo hemos reaccionado nosotros ante las cosas que el mundo nos hace enfrentar o la ingratitud de las personas a nuestro alrededor hacen contra nosotros, hermanos? Usted recuerda a Judas Iscariote. Según el capítulo 26 de Mateo, el verso 21 hacia el verso 25, dice que mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Cada uno de ellos, uno por uno, Jesús les dice, uno de ustedes me va a entregar. Y cada uno le dice, soy yo, Señor. Soy yo, Señor. Y cuando uno y uno le preguntaba, entonces Jesús respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, dice, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. ¿Se da cuenta? Todos le dijeron a Jesús, seré yo, Señor. Señor, seré yo, excepto Judas. Judas le dijo, seré yo, maestro. Judas no reconoció al Hijo de Dios como su Señor, como su Salvador. Simplemente lo reconoció como un maestro, como alguien de quien aprendía, como alguien que le enseñaba. Pero Jesús, hermanos, le dice simplemente, tú lo has dicho. Ahora, Jesús, hermano, en esta ocasión estaba frente a una persona que no era sincera. La palabra que nosotros usaríamos es hipócrita. Una persona de doble cara. ¿Le gustaría a usted, hermanos, que una persona que le va a entregar a la muerte estuviese comiendo con usted en su casa, en su misma mesa, sabiendo usted que le va a entregar a la muerte? ¿Qué haría usted? ¿Comería con él? ¿Le daría más jugo, más agua? ¿Le daría el pedazo de pollo más grande? Come, por favor, sabiendo usted que le va a entregar a la muerte, su verdugo. ¿Qué haría usted? Jesús, hermanos, empezó a hablar. Él sabía quién era. Él sabía que Judas lo iba a entregar. Y sin embargo, dice, uno de ustedes que mete su mano en el plato conmigo, me va a entregar. Jesús lo sabía. Porque cuando Judas le dice, seré yo, maestro, tú lo has dicho, le dijo. Él sabía quién era. Pero, sin embargo, hermanos, Jesús mostró su amor. Mostró la compasión que él sentía por la humanidad
en cada una de sus acciones, hermano. Y las cosas que Judas hacía contra él no le evitaban de él seguir teniendo el carácter, su postura, su amor, su humildad hacia la humanidad, hermanos. Muchos de nosotros el día de hoy hemos compartido la cena del Señor. Y muchos de nosotros comimos el pan y bebimos el jugo. ¿Y sabía usted que muchos de nosotros hemos entregado a Jesús, a la humanidad? No me refiero a que lo ha clavado usted en una cruz. Pero ¿no le parece que muchas veces nosotros entregamos a Jesús en boca de las personas y las personas blasfeman el nombre del Señor y dicen: ¿será cristiano ese tipo? ¿Qué elemento? ¿Será que es cristiano?, dicen ellos. Y de esta manera nosotros entregamos la vida cristiana en boca de las personas porque no queremos dar un buen ejemplo. Quizá usted no se llame Judas. Y quizá nunca nombre a uno de sus hijos Judas, el Iscariote. Pero nunca, hermanos, entregue a Jesús por las acciones de su vida. Glorifique a Dios con sus acciones. Exalte a Dios con su vida y adore a Dios en cada una de sus acciones, pero nunca entregue a Jesús, el Hijo de Dios, en boca de aquellas personas que lo único que hacen es blasfemar el nombre del Señor. Porque ¿sabía usted que cuando un cristiano da un mal testimonio, el mundo no habla mucho de la persona culpable? El mundo a quien señala es a la fe cristiana. Los cristianos son así. Ellos son así. El mundo señala la fe cristiana, hermanos. Y nosotros tenemos que cuidar de que nuestras acciones den gloria, honor y honra a nuestro Creador y no sirva de blasfemia a las personas. El verso 36 de Mateo 26 dice que entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 12 y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, dice allí Jesús, y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Viendo luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y se va Jesús nuevamente a orar, y cuando regresa los vuelve a encontrar dormidos, y le dice: ¿no pudieron velar conmigo una hora? Y cuando Jesús vuelve, los encuentra dormidos, y entonces dice: dormid y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos. Verso 46. Vamos, ved, se acerca, dice el que me entrega. Y cuando Jesús estaba hablando, Judas llega, aquel que era de los 12, y con él llega la muchedumbre con espadas, con palos, de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿Y qué hace Judas? Se acerca a Jesús: Maestro, y le da un beso en la mejilla. Y Jesús le dice: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Se ha dado cuenta usted la escena? Comía con él, se va, le va a entregar. Jesús mantiene guardado el secreto. Él no le dice a sus discípulos: miren, vamos a hacer una reunión. Este tipo es un mentiroso. Este tipo me va a entregar ahora mismo. Este tipo me va a besar en la mejilla y se va a reír. Este elemento, no. Jesús dice que fue, y se fue ¿a qué? A orar. Y le dijo a sus discípulos: velen conmigo, oren. Jesús, hermanos, el ejemplo que Él nos da es que Él busca a Dios en sus momentos de angustia. Padre, si es posible, quita de mí esta copa, apártala de mí.
uno de los míos me va a entregar. Los míos se van a dispersar, se van a desaparecer, me van a llevar a la cruz. Soy inocente, no he hecho lo que ellos me acusan. Si es posible, aparta de mí esta copa. Y no recibe respuesta. ¿Y qué hace Jesús? Yo creo que si usted y yo hubiésemos estado en ese punto, en aquel entonces, quizá agarramos el primer caballo que se nos atraviese por el camino y salimos corriendo hacia otra provincia. Pero morir en la cruz, yo le aseguro que no lo hace. Los clavos en su cuerpo, la corona de espinas, la vergüenza, el oprobio, Jesús, Él se sujetó al Dios Padre, hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos amó, se entregó a nosotros. Y cuando lo llevan cautivo, lo apresan y lo llevan al lugar donde le van a hacer un juicio, están las personas haciendo toda clase de males, hermanos, haciéndole todo lo que ellos quieren, interrogando a Jesús. ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Salvador? ¿Eres tú el Rey? ¿Acaso no se los había dicho Jesús ya? Lo que pasa es que ellos no querían creerlo. Se los enseñó, se los mostró, se los dijo y ellos no querían creerlo. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, capítulo 27, verso 11 de Mateo, ¿eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Tú lo sabes, lo preguntas porque lo sabes, tú mismo lo estás diciendo. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Hermanos, ¿sabe que cuando las personas hablan mal de usted, y son mentiras, lo que ellos están diciendo, ¿de qué se preocupa? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué tiene que agarrarse de las greñas con la otra persona? ¿Por qué tiene que usted defender su causa de lo que usted es inocente? ¿Por qué tenemos que enojarnos con alguien que está hablando lo que no es de nosotros? Pero si esa persona dice la verdad, con mayor razón hay que callarse la boca, porque ya nos descubrieron. ¿No le parece a usted? Sin embargo, Jesús era inocente. Y decían una y otra cosa. Y Jesús dice que Él guardaba silencio. Porque el profeta Isaías en el capítulo 53 había dicho que como cordero iba a ser llevado al matadero y no abriría su boca para defensa propia. Porque Él se había encomendado a su Creador, al que lo había enviado a dar su vida, al que le había dado aquí a nosotros para ser el Salvador del mundo. Él, hermano, se sometió hasta lo sumo. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros someternos a la palabra de Dios? Cuando alguien dice algo de nosotros, el hermano me acaba de decir esto, ahorita mismo le llamo y que me dé respuesta, que me diga, ¿qué ganamos con eso? ¿Hacia dónde vamos con eso? ¿Qué haría Jesús en el lugar donde nosotros estamos? Cuando el doctor da una mala noticia, cuando los problemas nos están ahogando, ¿qué haría Jesús? ¿Sabe qué haría Jesús? Orar. Se iría a orar. Y cuando le dijeran más cosas, se iría a orar. Porque el poder del cristiano está en la oración. Eso muestra, hermano, la dependencia de un hombre y de una mujer. Cuando nosotros oramos, estamos diciendo, Señor, yo de ti dependo. Tú eres mi juez, tú eres mi salvador. Yo soy tuyo, sálvame. Eso es orar. Demostrarse a usted mismo, no a su cónyuge, no a su vecino, que usted ora porque necesita a Dios y la ayuda de Dios. Y jamás Dios ha dejado a un lado a aquellos que con oración sincera se acercan a Él. Así es. Judas estaba allí. ¿Quién será el Judas de su vida? Quizá usted mismo es su propio Judas. Y dice usted, bueno, yo no quiero creer la verdad y no quiero tampoco darle mi vida a Cristo.
Y llamo a Jesús maestro, pero no lo reconozco como Señor. O quizá tiene a una pareja que es peor que Judas. Es el mismo demonio encarnado. No tiene nada bueno, dirá usted. Este elemento es un caso seguro que está perdido. ¿Cómo usted ve a las personas? ¿Cómo usted se ha visto cuando las personas hacen toda clase de males contra usted? ¿Qué es lo que usted ha hecho, hermano, ante estas situaciones? Jesús, él guardó silencio. En la mucha palabrería nunca falta el pecado y Jesús no quería pecar. Porque si Jesús hubiese querido, allá en el Getsemaní, cuando Pedro quiso salvarlo, hubiese llamado legiones de ángeles y hubiesen venido ellos en rescate del mismísimo Hijo de Dios, pero Jesús estaba dispuesto a morir, a sacrificarse, a dar su vida. ¿Cómo ha reaccionado usted, hermanos? ¿Qué usted ha hecho en la vida? Mire, cuando Pilato sale a preguntarle a las personas, vamos a hacer el juicio, pero vamos a dejar libre a Jesús Nazareno, de quien ustedes dicen que hay que castigarlo. Vamos a dejarlo en libertad. No, dicen ellos. ¿Y qué dicen ellos? Crucifícale. Y Jesús guardaba silencio. No vas a decir nada, dice Pilato a Jesús. Jesús guarda silencio. ¿No ves todo lo que dicen contra ti? Y Jesús guarda silencio. ¿No ves que tengo el poder tanto de salvarte o matarte? Entonces Jesús habla. No tienes más poder sobre mí que el poder que se te ha dado de lo alto. Tú no tienes autoridad sobre mí. Tú no tienes poder sobre mí. Lo único que puedes tú hacer es entregarme a los verdugos y dar tu aprobación para que yo sea crucificado. Pero más de eso, no puedes hacer nada sobre mí. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo había dicho. Yo tengo poder de dar mi vida por la humanidad y tengo poder de volverla a tomar para mí, porque Él era Dios manifestado en carne, hermanos. Amén. Él es Jesús, Amén. el Hijo de Dios. No es un hombre peludo y barbado como muchos dicen. No es un hombre que parece más del otro lado con manos finas. Él tenía un cuerpo de hombre. Tenía manos de hombre. Tenía un físico de hombre. Su rostro era de un hombre. No como lo pintan el día de hoy. Jesús era un hombre que el mundo lo reconoció y el mundo lo identificó, porque cuando lo quisieron hacer rey, simplemente dijo: yo no he venido para ser rey de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y nosotros, hermanos, servimos a un Dios que se manifestó en carne y su cuerpo no era un cuerpo débil, enfermoso y todo inclinado hacia la maldad. Era un hombre, hermanos. Un hombre de verdad. Un hombre de a de veras. Jesús no era un hombre cualquiera, hermanos. Amén. Él era un rey. Y podía tomar a alguien de la mano, y estoy seguro que con la fuerza haberlo hecho que se inclinara, porque él no andaba comiendo la comida chatarra que el ser humano come hoy. 24/7, McDonald's dice. Y no estoy promoviendo, pero esa comida está destruyendo la vida de muchas personas. Él no andaba comiendo comida chatarra. Él no estaba en sus momentos de descanso recostado agarrando grasa en el cuerpo como muchos de nosotros. Él se levantaba temprano y se iba a orar. Y cuando llegaba la noche era el último que se iba a acostar porque estaba orando. Y si él quería, porque si no se quedaba de rodillas orando toda la noche. Y se levantaba y comenzaba a caminar. Mías, tras mías, tras mías, de ciudad a provincia, de provincia a otro lugar. Era un hombre fuerte, hermanos. ¿Usted ha visto a una persona que hace ejercicio todos los días? ¿Usted ha visto el cuerpo de esos hombres? Es fuerte, bien dado. ¿Se imagina usted el cuerpo de Jesús, hermano? El sacrificio perfecto para Dios. Ahora, si usted dice que el sacrificio de Jesús era perfecto, él no tenía colesterol en la sangre.
No tenía azúcar en la sangre. Él era un hombre perfecto. Amén. ¿No cree que él tenía la capacidad de defenderse a sí mismo? Sí, amén. Pudo hacerlo, mas no lo hizo. Guardó silencio. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Amén. Él es el ejemplo que nosotros necesitamos para decirle a Dios: Señor, yo necesito tener la paciencia, la certeza, la seguridad, la confianza, el dominio propio, la templanza que Jesús me ha mostrado. Amén. ¿No le parece que es maravilloso tenerla, hermanos? El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, verso 23, dice de Jesús que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nosotros no. Si nos gritan, queremos gritar más. Si nos insultan, queremos decirle hasta de qué se va a morir. Y si nos tocan, cuidado y tenemos un bate a la mano, porque sálvese quien pueda, hermano. Pero hermanos, como cristianos estamos llamados a ser ejemplo. Amén. Mostrar el ejemplo que Jesús mostró, para que la gente pueda ver en nosotros la vida de un Jesús que no está en una tumba, que no está colgado como un madero pegado a un palo, a una cruz, sino a un Jesús que fue resucitado y que, como dijo Esteban en Hechos, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de la majestad de Dios. Amén. Amén. Jesús está vivo, está a la diestra de Dios, y Él está hoy con nosotros en este lugar por medio de la persona del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lucas 23, verso 34, dice lo siguiente: Jesús allá en la cruz, allá colgado. Yo creo, hermano, que si a usted lo hubieran colgado en una cruz y usted hubiera tenido la oportunidad de decir unas últimas palabras, no sé qué le hubiera dicho a la gente. No sé qué usted hubiese dicho. ¿Se imagina usted colgado allá, clavado, y la gente escupiéndole y riéndose, y usted tuviera la fuerza de verlos y poderles decir algo? Y Jesús dice: Padre, dígalo conmigo, perdónalos, Perdónale, porque no saben lo que que hacen. no saben lo que hacen. Oh, sí, dice el mundo moderno. Oh, sí, dice el mundo. Y con sus carpas y sus panfletos dice: no los perdonen, porque ellos saben lo que hacen. Dice el hombre moderno. Pero no Jesús. Jesús dijo: perdónelos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esas palabras, hermano, vuelven a decirse día con día con día. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Amén. Amén. Acepte usted el perdón que Dios le ha dado en Cristo Jesús. Reciba el perdón que Dios le da en Cristo Jesús. Sin merecerlo, Dios se lo ha dado. Sin merecer nosotros el perdón, Jesús sufrió todo para que nosotros hoy podamos estar hoy donde estamos, hermanos. Amén. Y las personas que no han dado su vida al Señor puedan hacerlo, reconocerle, servirle y entregarse por completo todo a Dios. No le estoy diciendo su dinero, su casa, su carro, no le estoy diciendo eso. Dios quiere su corazón, su vida, su ejemplo. Porque Dios no es un mendigo, no es un limosnero. Él no está pidiendo sus cosas materiales. Usted se las puede quedar y puede morirse con ellas. Pero cuando usted se muera, hermano, que su corazón le pertenezca a Dios. Porque usted y yo tenemos una cita segura con la muerte. Y no vamos a escaparnos de ella. Pero cuando pasemos de esta vida a la otra, que estemos seguros que nuestro galardón está allá arriba. Amén. Que nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y que cuando las personas pasen, hermano, a la otra vida, estén seguros que han llegado al cielo.
Usted diría, bueno, yo no creo que existe la otra vida. ¿Y qué pierde con entregarle su vida a Dios? ¿Qué pierde? Diría usted, bueno, cuando yo muera después de esta vida no hay vida. ¿Y qué pasa si la hay? ¿Qué pasa si la hay? Querrá volver y no podrá. Querrá levantarse y no podrá. Por eso es necesario hacerlo hoy. Hoy que tenemos la oportunidad. Así es, amén. Y qué sencillo es en decirle a Dios, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Yo creo que Jesús es tu santo Hijo. Creo que es el Salvador del mundo. Amén. Quiero ser tuyo, Señor. Recíbeme. Y qué difícil es ser bautizado en las aguas. Hechos 2:38 dice que a través del bautismo son perdonados nuestros pecados. Hechos 22, al apóstol Pablo se le dijo, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, invocando su nombre, lava tus pecados. Santificados somos, hermanos. Amén. Separados para Dios. Amén. Y en el bautismo es un símbolo, según Romanos 6, que nosotros morimos al pecado, somos sepultados en las aguas y somos resucitados para una vida nueva. Así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y usted que ya lo ha hecho, manténgase firme. Amén. Amén. Deje que hablen de Judas, pero que no hablen de usted. Porque es difícil que dejen a Judas alzado y que lo carguen a usted diciendo cosas que usted no quiere que digan. ¿Qué haría Jesús si estuviera en nuestro lugar? ¿Qué haría Jesús? Póngase de pie, oramos.